Sí, doctor, Belita, sí se ¿ves? puede ver. Sí, doctor. Sí, Listos. doctor, sí se Vamos puede a ver ver. entonces. Bueno, estábamos hablando de que va a ser unas clases de casos clínicos. La próxima clase va a ser participación de todos, ¿ya? Entonces, eso va a ser una forma de evaluarles también. Bueno, definición de una litis renal. Bueno, es una enfermedad que es una de las terceras causas de enfermedades renales en las patologías cotidianas del sistema urogenital, ¿no? Se presenta después del tracto, de las infecciones del tracto urinario y de las patologías prostáticas, ¿no? Es una tercera patología urológica más frecuente que tenemos. Las enfermedades caracterizadas es por la aparición de cálculos en el tracto urinario, puede ser en el parénquima renal, en el tubo, los tubos en los uréteres, en los cálices, en las pelvis, en la vejiga, etcétera, ¿no? Entonces, esta patología se ha encontrado desde muchos años antes, incluso antes de Cristo y después de Cristo, o sea, se han encontrado patologías con estos cálculos en las momias egipcias y en los habitantes de Arizona, ¿no? Entonces, es una patología muy común, muy antigua, mejor dicho, que tiene una incidencia aproximadamente el 10% de los pacientes en los países industrializados del primer mundo, ¿no? Su prevalencia a lo largo de la vida se presenta del 1 al 15%. En España se presenta aproximadamente de 5%. Y en los varones es 3 veces más que en las mujeres, ¿no? Este, está igualando principalmente por la obesidad y los estilos de vida, ¿no? La raza blanca es más frecuente que en la raza negra. La incidencia en nuestro país aproximadamente está entre los 30 y 40 años, según la Sociedad Urológica del Perú. Aumenta con la edad a partir de los 20 años de edad. En los varones es aproximadamente 40 a 60 años su pico de presentación de casos. Y en las mujeres hay dos picos, ¿no? Uno a partir de los 40 a 60 años y otros a partir de los 60 años de edad. Esto está relacionado principalmente con los hormonas, con los estrógenos, ¿no? Y también aumentan en los meses cálidos por la baja ingesta de líquidos, ¿no? La probabilidad de expulsión de estos cálculos es de acuerdo a la ubicación. Cuanto más bajo o más distal sea el sistema al riñón, más probabilidades de que pueda ser expulsado. Es así que tenemos en el sistema uretrovesical un 79%, en el sistema de uréteres en un 75%, así como finalmente podemos ver en un sistema de uréter medio un 45% y en el uréter proximal al riñón en un 25%, ¿no? Y en los pelvis renales en un 10 a 15%. Vemos cálculos de diferentes orígenes, como el oxalato cálcico, fosfato cálcico, ácido úrico, estrubita, cistina y relacionado a los medicamentos, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de los cálculos? Se presenta más en los cálculos de oxalato cálcico de un 55 a 60%. Esto está relacionado con el pH ácido o pH álcal. Después le sigue el fosfato cálcico, que se presenta de un 10-15%, y los cálculos de estrubita en un 15%, que está relacionado con infecciones de gérmenes de ureasa positivo, ¿no? Entonces, los cálculos de oxalato cálcico se presentan un 55-60%, es de origen idiopático o puede estar relacionado con hipercalciurias, hiperuricosúricos, ¿no? Que son cálculos relacionados con la enfermedad de la gota, ¿no? En la imagen radiológica podemos ver imágenes radiopacas, tanto el fosfato cálcico como el oxalato cálcico, menos los cálculos de estruvita, que se va a ver un poco radioopacas, ¿no? No es tan radiopaca como los anteriores. Y los cálculos por medicamentos como el indinavir, que es un antirretroviral que se usa en los procesos infecciosos virales, el cálculo se ve como radiolúcido. Entonces, ¿cuáles son los factores extrínsecos y intrínsecos en estos cálculos? En los meses cálidos se presentan bastantes cálculos, o en los ambientes calurosos, principalmente en los veranos, o en la estación del verano, porque el paciente empieza a deshidratarse por el exceso de calor o el golpe de calor,
que a través de la diaforesis o el poco aporte de agua condiciona cálculos. Así como los profesionales también, personal de salud, principalmente médicos en formación, los residentes, por no querer perder un acto quirúrgico, ellos se inhiben de ir a los servicios higiénicos y esto les va a condicionar pues la formación de cálculos. También la dieta es importante, la dieta rica en proteínas, en sal, que condiciona cálculos, ¿no? O la baja ingesta de agua, ¿no? O la baja ingesta de hídricos, ¿no? También los fármacos, como le hemos dicho, como los antirretrovirales, los cálculos de origen cálcico, principalmente por los diuréticos de asa, como la furosemida, o los de origen úrico, como es el corticoides, o aspirina o vitamina D, principalmente el corticoide y la vitamina D se usa en pacientes con artritis reumatoidea por tratamientos prolongados que va a condicionar la formación de cálculos de origen úrico, ¿no? Entonces, así también, como le hemos dicho, los fármacos antirretrovirales como el indinavir, ¿no? Produce formaciones de cálculos, ¿no? Entonces, estas causas de origen extrínseco, también hay causas de origen intrínseco, como los factores familiares o antecedentes familiares. Va a aumentar en un 30%, que en 3 veces más el riesgo en comparación con la gota, que también aumenta en 2 veces más el riesgo, ¿no? De formación de cálculos. También tenemos el índice de masa corporal, la obesidad, el síndrome metabólico de por ende, ¿no? Que condiciona principalmente la formación de cálculos, principalmente en mujeres. O las enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus, síndrome metabólico, la hipertensión arterial, las enfermedades renales o las enfermedades genéticas, ¿no? También la hipercalcemia por hiperparatiroidismo primario, las neoplasias, la enfermedad de Paget o la sarcoidosis. También las infecciones urinarias que producen colonización, producen una orina colonizada por gérmenes de la ureasa, ¿no? Que van a producir cálculos destruidos, ¿no? Es así que vamos a tener acá la formación o la litogénesis urinaria de origen metabólico. Va a tener 2 etapas, una formación del núcleo del cálculo y la formación de las máquinas y por ende los cálculos, ¿no? En la formación del núcleo del cálculo va a haber una sustancia constructora, el núcleo del cálculo, que va a estar formado por residuos celulares, cilindros urinarios, epitelios descamativos o regenerativos, agregados amorfos o agregados de sales. A esto se va a sumar el mecanismo que permite la formación del núcleo del cálculo, que va a ser en el nivel tubular renal o en las cavidades, que va a haber una precipitación intratubular o inflamación del uroepitelial o las malformaciones anatómicas del sistema urogenital o las obstrucciones crónicas por formación de tumores o de causas externas, así como los reflujos vesicales que van a condicionar pues la formación del cálculo, ¿no? Principalmente aquellas formaciones como el riñón dura, riñón ectópico, riñón poliquístico, los divertículos caliciales o riñón en esponja, ¿no? Y es así se forma el núcleo de cálculo y esto se va a sumar las sustancias promotoras de la adhesión de cálculos. ¿Cuáles son? Las sustancias mucoides, las proteínas ácidas, ¿no? Y a esto también se suma la disminución de las sustancias inhibidores de la cristalización, como zinc, magnesio, citratos, pirofosfatos o proteínas de transfer 5 o los aminoglucósidos o los filatos, ¿no? Así también se suman a esto la sobresaturación de sustancias formadores de cálculos como el calcio, oxalato, fosfato, ácido úrico, cistina, medicamentos, orina concentrada, los medicamentos como principalmente el indinavir que se usan en pacientes con VIH o antirretrovirales en pacientes con hepatitis C, etcétera, o los diuréticos de asa, etcétera, ¿no? Que van a formar finalmente las maclas y por ende los cálculos. Es una formación subsecuente de todo este proceso para la formación de estos cálculos. Así que vamos a definir qué es la hipercalcemia.
La hipercalcemia pues se caracteriza por tener altos niveles de calcio sérico debido a la alteración metabólica por hiperparatiroidismo primario, como la sarcoidosis, mieloma, esta alta de intoxicación por vitamina D o la enfermedad de Payet. Entonces el calcio se une pues al ácido oxálico o al ácido fosfórico, formando sales de oxalato o fosfatos de calcio que dan origen a los cálculos, ¿no? Y la hipercalciuria se caracteriza por tener niveles normales de calcio, pero con eliminación de más de 4 miligramos por kilogramo por día de calcio urinario, que puede ser por de tipo absortivo o intestinal, o excesivo consumo, o renal por eliminación exagerada, ¿no? También tenemos la hiperoxaluria, que es la eliminación más de 40 miligramos de oxalatos, ¿no? Como el ácido oxálico, en la orina, dando origen pues a los cálculos o las litiasis cálcicas, sea por alto de oxalatos, aporte alto de oxalatos en la dieta o de causa endógena, ¿no? Como la alteración metabólicas congénitas o enzimáticas de ácido glicólico y oxálico, ¿no? Y la hiperoxaluria exógena también se da por consumo anormal de ácido oxálico, ¿no? En casos de mala absorción o síndrome de intestino corto, ¿no? Que va a condicionar que una disminución en la absorción de ácido graso, las cuales van a hacer que el calcio, que haya una reacción con el calcio a nivel del lumen intestinal y dejen pues libre el oxalato, que va a tener más facilidad de absorberse y va a producir una hiperoxaluria, ¿no? También hay alimentos que condicionan hiperoxaluria, como los que tenemos como la espinaca, remolacha, selga, cacao, frutos secos, uva, café, también condicionan la formación de hiperoxaluria exógena, ¿no? El consumo de más de 500 miligramos de vitamina C o ácido ascórbico por hoy, que está de boga, muchos de los pacientes hacen colocar vitamina C, vía endovenosa, toman vitamina C como redox vía oral, aumenta pues los niveles de ácido oxálico urinario, ¿no? Porque el ácido oxálico se puede metabolizar en eritrosa y ácido oxálico, y de esa forma condicionar la formación de cálculos, ¿no? También tenemos el hiperuricosuria, ¿no? Cuando la eliminación de ácido úrico en la orina es mayor de 600 miligramos por día, que puede ser de origen endógeno o exógeno, en caso de exógeno aumenta el consumo de purinas, y en caso de endógeno por causa metabólica, que es raro, o por aumento de recambio celular, como en las enfermedades mieloproliferativas o autoinmunes, como también la psoriasis, ¿no? Por lo general, el ácido úrico se une pues con el sodio y forma cálculos de uratos sódicos. El 25% de los gotosos sufren de cálculos, principalmente si se trata con uricosúricos, ¿no? Y estos pacientitos gotosos forman cálculos renales múltiples, tanto en el parénquima renal, en los conductos renales y principalmente en las articulaciones pequeñas como es mano y dorso del pie, donde va a haber el pH ácido en la orina y la deficiencia de glucosaminoglicanos urinarios, que aumentan el riesgo de precipitar y generar cálculos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología del dolor en la litíasis renal? Entonces, la litíasis renal produce pues una obstrucción de vías urinarias, estasia urinaria subyacente, y esto aumenta la presión intracavitaria renal. Por ende, va a haber una distensión de la cápsula renal y esto va a producir dolor, ¿no? A través de los receptores de tensión o los receptores simpáticos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica de una litíasis renal fija y una clínica de una litíasis renal en movimiento? Generalmente, de una clínica de una litíasis renal fija en el sistema excretor o papilar va a ser asintomático y se va a encontrar incidentalmente a través de una hematuria, pero sin clínica de dolor. Pero en un cálculo en movimiento va a haber dolor. Es el síntoma principal, es un dolor súbito, de instalación súbita, brusca, muy intensa, con reposo no mejora, se localiza en la fosa ilíaca o la fosa lumbar, que va a ser irradiado en sentido descendente hacia la parte anterior del trayecto uretral, ¿no? Hasta la vejiga o la cara interna, o la cara interna de los muslos o los genitales externos. Va a haber hematuria y puede haber también náuseas, vómitos o estreñimiento por ilio reflejo, ¿no? Entonces, como hemos dicho, los síntomas de cálculo renal es dolor, hematuria, puede haber infecciones urinarias frecuentes por proceso de reflujo por los cálculos que obstruyen, náuseas, vómitos asociados a cólico renal,
por proceso infeccioso sobreagregado y finalmente la fiebre o escalofríos por este proceso, mismo proceso infeccioso agregado o que está entrando en proceso séptico secundario a la obstrucción de vías urinarias, ¿no? ¿Cómo hacemos la exploración física? Es importante la evaluación abdominal. Va a haber un abdomen blando, depresible, sin signos de peritonismo, ¿no? Tampoco timpanismo por hilo reflejo. Entonces, es un abdomen sin mucho resistencia a pared abdominal, pero en la puño percusión renal es positivo en el lado afectado y si es en los dos lados, ambos lados, ¿no? Los constantes vitales, tomar constantes para descartar infecciones o shock, ¿no? Principalmente la fiebre, la frecuencia cardíaca, la presión arterial es importante para ver qué grado de infección tiene o está en estados de shock o shock séptico, ¿no? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? En una hematuria va a haber pues quistes renales, neoplasias del riñón, va a haber la tuberculosis, también la tuberculosis importante en nuestro medio, principalmente en los bolsones como Sandia. Pensar en una hematuria, la segunda posibilidad es una tuberculosis. Infecciones del tracto urinario, recordemos que en la tuberculosis en tracto urinario hay fiebre, hay dolor, pero no dolor tan lancinante y que no cede con los analgésicos. Entonces pensamos en cálculos, si cede, puede ser causa infecciosa, ¿no? Así como la tuberculosis. El dolor, es importante descartar, hacer un diagnóstico diferencial con la apendicitis, principalmente a los niños, ¿no? O la diverticulitis, o isquemia mesentérica, también que condiciona los dolores continuos que no ceden a los analgésicos, o el embarazo ectópico. También en la obstrucción uretral extrínseca, como puede ser de causa digestiva, el plastrón apendicular, una enfermedad de Crohn, o los tumores genitales, como son las masas, abscesos, torsión testicular ovárica, o la de causa vascular, como las embolias renales, o los antecedentes de fibrilación auricular, las aneurismas aortoilíacas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la exploración complementarias? Hacer un examen de orina o la tira de orina, se debe ver la hematuria, que es muy predictivo, pero su ausencia no excluye de la presencia de litiasis, ¿no? El cambio de pH urinario orientado a la etiología, ¿no? Si es un pH ácido, va a haber un cálculo de ácido úrico. Si es un pH básico, va a haber un cálculo de estruvita, ¿no? La radiografía de abdomen es importante, pero no es de elección. Es útil en la litiasis para ver imágenes radiopacas, permite el diagnóstico, el seguimiento, incluso el seguimiento de catéter de doble J, ¿no? En casos de obstrucciones, y la localización, ¿no? El gas y las heces superponen la imagen, por eso no tiene buena incidencia. Solo se ve litiasis radiopacas, no es de elección la radiografía de abdomen. La ecografía es operador dependiente, pero tampoco nos ayuda, nos permite ver con mucha precisión los cálculos en los conductos. Es útil en la litiasis radiotransparente y en tumores, como informe el grado de la ectasia. No visualiza litiasis en el uréter, pues, ¿no? Es de elección en las embarazadas, no tanto así la radiografía. La tomografía sí es de elección, pero es de costo alto, es de mucha irradiación, esa es la contraindicación, pero tiene una visualización del 99% de delitos renales, ¿no? O de litiasis, y su apariencia y su densidad y su localización, ¿no? Es importante esto. La urografía intravenosa no está en uso ya actual. Entonces, así que vamos a ver en el diagnóstico, plantearnos la anamnesis. La anamnesis es importante, el tiempo de enfermedad, porque estos cálculos son de instauración rápida, súbita, el dolor, las características del dolor, si es un dolor migrante de la región lumbar hacia los genitales externos, incluso la cara interna de la pierna, y si hay hematuria, ¿no? Pensar ya clínicamente en litiasis renal. Entonces hay que desenvolver todas las características del dolor, la forma de instalación, la intensidad del dolor es importante. Generalmente los pacientes con cálculos tienen una intensidad de dolor alto, un Evans
de 8, 9, 10, que no cede con los analgésicos. La exploración física es importante, la puniopercusión lumbar, no así la evaluación de la pared abdominal. La tira de orina es importante para ver la hematuria, la leucocituria para ver procesos infecciosos sobreagregados. La atención primaria es de gran utilidad la combinación de radiografía simple abdomen y ecografía. Esto en los niveles de los hospitales nivel 1. Si tenemos radiografía simple abdomen y una ecografía es suficiente para poder evaluar y diagnosticar. Pero si no tenemos una precisión exacta, siempre va a tener mejor sensibilidad la tomografía. El análisis de la litiasis es importante, el estudio metabólico de la orina a las 24 horas también es importante. Es así que vemos en este cuadro cuál es la sensibilidad de cada uno de estos exámenes complementarios. La tomografía está, el que tiene mayor sensibilidad en un 96% y una especificidad de 100%, con un valor predictivo positivo 99% y valor predictivo negativo 94%, ¿no? La radiografía tiene 45 a 60% de sensibilidad y un valor predictivo positivo 82%. La ecografía, como hemos dicho, es operador dependiente y mucho de la preparación del paciente para hacer la ecografía, ¿no? Si es un paciente que no colabora, que tiene un dolor 9, 8, no nos ayuda con las posiciones, 2, está lleno de gases, así difícil visualizar o localizar. Encima el colega no tiene mucha pericia en la ubicación de la ecografía, va a ser difícil, ¿no? Aunque tiene una especificidad de 100% casi como la tomografía, ¿no? Mejor dicho, como la tomografía tiene. La tira de la orina también tiene una sensibilidad del 84%, una especificidad del 48%. En la práctica es importante ver el dolor típico, lancinante, instalación rápida, dolor muy alto de una escala Evans, seguido con una hematuria. El diagnóstico clínico es suficiente. La prueba de imagen no es necesario, no es estrictamente necesario. No cambia la decisión terapéutica si hay un dolor típico. Realizar las pruebas radiológicas que irradian es discutible, ¿no? En la población en riesgo, principalmente en niños y con pacientes con nefrolitiasis ya conocida porque no tiene mucha importancia, ¿no? Pero sí la tomografía se reserva para qué? Cuando hay un proceso sospechoso con dolor típico y hematuria y fiebre para ver la ubicación, o si la sospecha del cólico complicado, o si es una ecografía negativa a pesar de tener una sospecha alta, ¿no? O también los procesos obstructivos con reflujos, ¿no? Que condicionan una hidronefrosis gigante. Necesitamos ver el lugar de la ubicación de los cálculos del tamaño o la causa de la obstrucción que condiciona, pues, esta litiasis renal. En los pacientes con litiasis uretral son sometidos a estudios de imágenes antes y durante y después del tratamiento, como la tomografía, ¿no? Supone el grado, pero esta tomografía supone el elevado grado de irradiación y el costo económico alto, ¿no? Se ha sugerido que es conveniente desarrollar una regla de decisión clínica que minimice el empleo de la tomografía. La Sociedad Europea de Urología pues recomienda la ecografía como técnica de imagen a emplear en el primer nivel de atención, ¿no? En cólico renal. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento pues son los analgésicos siempre, ¿no? El diclofenaco en la cabeza. Después le sigue los opioides, el que menos efecto posee, ¿no? Perdón, jóvenes, estoy un poquito con la tos, ya se me sacó tanto hablar. El diclofenaco es importante, ¿no? Porque tiene buena acción como analgésica a nivel del episodio cólico, ¿no? Y en los servicios de urgencias se usa el diclofenaco para calmar, aminorar el dolor principalmente, ¿no? Los opioides podemos usar, pero no tienen un buen efecto. Pero puede combinarse AINES con opioides. Se usa mucho esta terapia combinada en los servicios de urgencias por el dolor. El metamizol tiene menos eficacia, pero se puede usar a dosis altas, a 2 gramos. Tiene una acción
no tanto como el diclofenaco, pero sí tiene acción ¿no? Muy importante a dosis altas, ¿no? Los antiespasmódicos como la buscapina no tiene efectos, pues no se usa. Los antieméticos sí se usa, pero para vómitos y náuseas, o la metoclopramida también se puede usar. La hidratación no se debe hidratar a estos pacientitos, ¿no? En la fase aguda hay que evitar la sobrehidratación, ¿no? Porque aumenta los síntomas, distiende más, empuja más el cálculo y esto hace que se enclave más y produce más hematuria y más dolor. Entonces, sin evidencias de que el aumento de hidratación facilite la expulsión, muchos de los colegas ponen hidrataciones altas, o sea, se hidrata bastante con la finalidad de facilitar la expulsión, pero no se debe hacer, por lo único que hace es enclavar, empeorar el dolor, ¿no? Por ello no es recomendable esta medida en la actualidad. El calor sí, compresas de agua caliente, se puede aliviar, para aliviar los náuseas y vómitos, sí se puede usar. La terapia médica expulsiva es un reciente estudio, pues, en poblaciones de 18 o 65 años con episodios de cólico. Se ha demostrado que la terapia con alfa bloqueantes o calcio antagonistas no sugiere un beneficio de expulsión espontánea y aumenta más bien el costo de tratamiento. Entonces, cualquiera de los tratamientos, sea con hidratación o terapias alfa bloqueantes o calcio antagonistas que creamos que produce expulsión de cálculos, es difícil, no resulta. La dieta sí es importante, ¿no? Existe estudios pues, que recomiendan realizar una dieta normocalórica con baja en proteínas de animales, además de suplementos de vitamina C, potasio, magnesio, para prevención, ¿no? Primaria de cálculos, pero sin evidencias científicas. Sí se tiene un nivel de evidencia muy bajo, ¿no? ¿Cuándo derivar a los especialistas? Al urólogo cuando hay cálculo mayor de 10 milímetros. No expulsión de litos tras el tratamiento conservador, especialmente litos de 4 milímetros o más, ¿no? Y hay mucho dolor que no se da en analgésicos. O obstrucción significativa probada a través de una tomografía ideal, ¿no? Y en servicios de urgencias, ¿qué hacemos nosotros? Vemos la fiebre y pensamos en un proceso infeccioso agregado a un proceso obstructivo. Entonces se debe mitigar el dolor y la fiebre, ¿no? Evitar los vómitos. Muchos de los pacientes llegan a estatus convulsivos por el dolor. Entonces, controlar esto, ¿no? En las embarazadas, ¿no? Principalmente se debe hacer el tratamiento también en un servicio de urgencias. Pacientes que hacen oligonuria por obstrucción total de los cálculos múltiples, ¿no? Obstrucción de trasplante renal. Los pacientes que hacen oligonuria, aquellos pacientes con gota, ¿no? O hiperuricemia, ¿no? Uricosúricos, que producen pues cálculos múltiples en los riñones que van a producir una obstrucción total de entrada a hemodiálisis, ¿no? Con múltiples cálculos renales. También la falla renal aguda, falla renal crónica por enfermedades crónicas en los gotosos, ¿no? ¿Y cuándo mandar a un centro quirúrgico? Un cálculo más de 5 milímetros, un lito infectado, falla el tratamiento médico, obstrucción bilateral total, riñón único con obstrucción, dolor y vómitos no controlables, ¿no? Y que tengan cálculos pues más de 5 milímetros. Bueno, jóvenes, buenas noches. Creo que ya terminamos nuestras clases. Con esto, me parece que ya nuestro avance académico hemos terminado. Quisiera agradecerles a ustedes, a cada uno de ustedes, por participar en este corto periodo de tiempo que hemos sido un binomio perfecto, alumno y docente. Lógicamente ustedes están en formación, de acá a un par de años, 3 años van a ser mis colegas. Espero toda la dicha y los éxitos de ustedes y que sigan adelante. A todos ustedes, porque al final yo sé que esta carrera de medicina es una carrera muy sacrificada. Muchos de ustedes no han ido a muchas fiestas como yo no los hice. Ahora me arrepiento de no ir, pero bueno, valió la pena no ir. Soy lo que soy, médico, y me siento feliz con mi profesión. Por lo tanto, ustedes, muchachos, no declinen la cabeza y sigan estudiando. Yo sé que vienen tiempos difíciles en esta situación de la pandemia, la situación económica. Yo también estudié en una universidad nacional, yo estudié en Puno. Entonces, a veces en la situación económica muchas de las familias no nos han acompañado, pero lo único que no podemos es perder
nuestra fe, nuestra orientación, nuestra visión de ser médicos. Entonces, con ese anhelo, muchachos, a seguir adelante y seguir estudiando. Buenas noches, muchachos. Nos quedaremos para las próximas clases. El viernes próximo haremos casos clínicos. ¿Alguna pregunta, muchachos, por acá? Hasta acá. Rubelita. No, doctor, ninguna pregunta por mi parte. Más bien agradecerle a usted, doctor, por el tiempo brindado en la cátedra. No, lo contrario, a ustedes, muchachos, la oportunidad, de verdad. Al inicio no me presenté por una situación que los colegas me dicen, te presente. Bueno, no quise hacerlo, pero al final estoy acá ya terminando, imagínense, mira, terminando ya las clases. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita con ustedes, de verdad, muchachos. Pero me hubiera gustado estar presencialmente con ustedes como aquellos tiempos para aprender, pero no se dio. Será en algún momento. Cualquier cosa siempre estoy para ayudarles, jóvenes estudiantes. No tengan miedo. Tengo la cara de renegón, de gruñón, pero no soy. Soy una persona muy dócil, sé escuchar, sé escuchar. Entonces, les digo a ustedes, muchachos, a seguir adelante, no se queden ahí, yo sé que el año va a ser otro semestre, el otro semestre, y van a terminar la carrera, como todos lo hemos hecho. Un poquito más, otros más adelante, un poco más atrás, el hecho que terminen. Gracias, muchachos, por ser mis estudiantes, a seguir estudiando. Buenas noches, como digo una vez más, nos veremos en la próxima clase. Muchas gracias, Besito. doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta Buenas luego. noches. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Listo. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.